presidencia como encargada Delcy Rodríguez, ¿no?, quien era vicepresidente de Nicolás Maduro, y ha ofrecido, de acuerdo a lo dicho por Trump, su colaboración al gobierno norteamericano para conducir los destinos del país. Tenemos a dos invitados con nosotros. Esta noche nos acompaña el señor Oscar Vidarte, internacionalista. Muchas gracias, Oscar, por estar. Y también Francisco Belaúnde, internacionalista, con quien hemos conversado antes sobre este mismo tema. Ha sido un día en el que hemos visto, por un lado, digamos, a Nicolás Maduro comparecer por primera vez ante el tribunal que lo juzga en Nueva York por los cargos que le imputa Estados Unidos y por los cuales lo venía persiguiendo desde el año 2020. ¿No? Pero por otro lado también un cambio de posición, ¿no?, o por lo menos desde la lectura que hacemos a la distancia que tenemos nosotros con Venezuela, de la postura de la propia Delcy Rodríguez. Es decir, de un primer momento decir que el presidente que seguía siendo, estando en el cargo, era Maduro, a hablar de una suerte de colaboración y a mostrarse mucho más abierta a la posibilidad de trabajar con Washington. ¿Cómo analizan ustedes este escenario? Por favor, Francisco, cuéntanos. Bueno, un escenario bastante confuso, ¿no? Lo que estamos viendo es una especie, como ahora estás diciendo, que se habían designado a ¿cómo se llama?, el secretario de Estado y el secretario de Defensa o de Guerra, como lo quieran llamar, que van a dirigir este asunto. Y al mismo tiempo está la señora Delcy Rodríguez, que además ahora en su juramentación también ha sido un discurso bastante combativo en medio de todo, ¿no? O sea, ha pasado un discurso combativo, después pasó a la colaboración y ahora también hay un discurso combativo, ¿no? Pero claro, ahí está el gobierno de Estados Unidos que dice que nosotros vamos a dirigir esto, ¿no? Entonces es un escenario donde uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está la democracia en todo esto?, ¿no? Claramente, como el propio Donald Trump lo ha dicho, primero está el tema del petróleo, ¿no? Y él mismo, cuando se le preguntó, oiga, pero ¿y los prisioneros políticos van a ser liberados? ¿Tienen que ser liberados? Y él dijo, no, esto es un tema que viene aparte. Lo que nos importa ahora es el tema del petróleo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿este gobierno qué cosa va a hacer finalmente? Y se supone que va a ser provisional, porque después tendrían que haber elecciones. Y obviamente, si las elecciones son libres, evidentemente el chavismo la va a perder. Entonces, este gobierno, si hay elecciones, tiene en todo caso un plazo bastante corto, ¿no? Entonces, claro, es un periodo de transición, pero también bastante confuso, ¿no? Claro, Bastante porque la confuso. transición no está establecida, digamos, no se le ha puesto un tiempo límite a esa transición, no se le ha dado un tiempo a Delcy Rodríguez. Ella asume como presidenta encargada hoy por 90 días, pero de acuerdo a la Constitución, por lo menos a la Constitución bolivariana, esto sería prorrogable. Ahora, ¿qué posibilidades reales tiene la oposición de convertirse en un actor activo durante este proceso? Es tan confuso el escenario que hasta hablar de transición cuesta. Una transición con el chavismo aún en el poder, una transición en la cual no se ha establecido, por lo menos ni siquiera de ninguna de las partes, ni siquiera por parte de Estados Unidos, de una intención de realizar nuevas elecciones, una transición en la cual Estados Unidos dirige la transición y ha mostrado ningún interés por la democracia, ni por los prisioneros políticos, sino básicamente por sus intereses en materia de petróleo y respecto a China. Entonces, a mí todavía me cuesta hablar de transición, todavía me cuesta un término medianamente forzado dentro de lo que muchos quisiéramos, que el chavismo deje el poder y que Venezuela transite hacia la libertad. Les pongo un escenario más complejo o más realista, si se quiere, a partir de declaraciones que hiciera Marco Rubio a dos, por lo menos, cadenas norteamericanas este fin de semana, porque él reconoció, él dijo, sí nos importa la democracia, pero hay una dificultad en este momento sobre el control del ejército venezolano. ¿Quién tiene el control del ejército venezolano? Y la naturaleza del ejército venezolano actual es una naturaleza sui generis también. Es decir, hemos visto cómo, por ejemplo, ha caído esta guardia cubana, ¿no? Y en mucho, nuestros invitados en la ampliación de noticias nos han explicado que Maduro prácticamente había partido el poder, incluso el país, ¿no?, delegando o entregando determinados estamentos, permitiendo actividad criminal a cambio de lealtad, una lealtad que él no creía completa por parte de las Fuerzas Armadas, porque existía la posibilidad de una implosión interna. Entonces, lo que dice Rubio es que, para bien o para mal, tiene que ser Delcy Rodríguez la que conduzca, porque es la interlocutora
justamente frente a ese caótico, ejército que tiene mucho de enlaces y comunicación también con grupos criminales incluso, ¿no? ¿Cómo analizan ustedes esa posibilidad? Bueno, eso es entendible, ¿no? Eso sí se puede entender desde el punto de vista de ese sí, pues puede parecer lógico. El problema está, bueno, pero ¿en qué momento, no? ¿En qué momento hay que pasar a la siguiente etapa, que es justamente elecciones y que haya democracia, ¿no? Porque finalmente con ese razonamiento efectivamente esto puede eternizarse. ¿Qué cosa quiere decir? Que en el camino le van a pedir a Delcy Rodríguez que saque a determinados personajes, que saque a Diosdado Cabello. He leído por ahí que le quieren ofrecer a Diosdado, a la cúpula si quiere, quieren ofrecerle un exilio dorado para que se vayan y que dejen el terreno libre. Una ¿no? negociación como la que se habría iniciado con Maduro. Exactamente, que se le ofreció, pero él finalmente rechazó. Entonces se le ofrecería a todas estas personas, ¿no?, que se vayan y dejen el campo libre. Es la pregunta. Esa es la pregunta. Existen muchas investigaciones que señalan y confirman que incluso las democracias desarrolladas, cuando hacen frente a situaciones de transición que pueden generar mucho caos, porque es evidente, luego de 25 años de chavismo, una oposición fracturada, debilitada, no sabemos cuál es el escenario político que se puede venir, un caos económico que vive Venezuela. En esos escenarios, las potencias democráticas suelen preferir gobiernos autoritarios que incluso gobiernos democráticos. Lo vimos, por ejemplo, en la Primavera Árabe, cómo el gobierno francés apoyaba al régimen autoritario de Túnez, cómo el gobierno estadounidense prefirió pues, a un régimen autoritario en Egipto, porque la situación de la transición puede ser tan caótica en contra de sus intereses que puede ser un escenario aún peor, digamos, ¿no? Entonces, eso nos permite entender por qué podría estar a favor del mantenimiento del chavismo. La pregunta es hasta cuándo, ¿no? Y eso puede generar de que si Delcy Rodríguez atiende las demandas difícilmente, porque muchas de las demandas parten por romper su relación con China, pero atiende sus demandas con Estados Unidos, podríamos ver en Trump un pragmatismo a tal nivel que permita que el chavismo se quede en el poder, satisfaciendo las demandas principales de Estados Unidos, que pasan por darles el petróleo y alejar a China de Venezuela. Bueno, parece que ni siquiera Estados Unidos sabe cuánto va a durar esta transición. Tampoco lo sabe, efectivamente, pero creo que justamente si se mantiene el chavismo en el poder, lo que quiere decir que la represión se mantiene. He oído que hoy día han arrestado como a 7 periodistas, ¿no? Algunos fueron liberados, y solamente, o 14, después van a haber solamente otras. Incluso se ha dicho que van a arrestar a aquellas personas que celebraron la acción de Estados Unidos, es decir, la represión se va a mantener. Entonces, al final, cuando la oposición quiera protestar por la represión, va a tener que tocarle la puerta a Estados Unidos. Es decir, va a tener que ir donde el tutor, más, claro, contra el gobierno de Delcy Rodríguez, obviamente, pero también donde el tutor, que son los que finalmente estarían avalando esa represión. ¿Ustedes dirían que en este momento de facto estamos ante una invasión norteamericana en Venezuela? Es decir, una invasión de Estados Unidos, porque claro, no hay tropas allí, no hay un despliegue militar, pero Donald Trump habló de dirección del gobierno, ¿no? Además, se ha referido a Delcy Rodríguez en términos de que se debe portar bien. Mientras se porte bien, ella quiere colaborar, ¿no? Entonces, es un instrumento prácticamente. Cuando se le pregunta a Rubio sobre la legalidad en la que descansa esta decisión, Rubio habla de los delitos que se le imputan a Maduro. ¿Cómo analizan ustedes será la reacción internacional más allá del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde sabemos tiene veto Estados Unidos? El tema de la legalidad hay un doble nivel. Una cosa es la legalidad en Estados Unidos, la posibilidad que el presidente use la fuerza en el ámbito exterior, y otra cosa es la legalidad en el ámbito internacional, vinculado con el derecho internacional. Y creo que Marco Rubio está hablando de la legalidad hacia adentro, porque de alguna manera lo que quiere decir él es que al tratarse de un grupo de narcotráfico, que es un grupo terrorista, pues podemos usar la fuerza pues al amparo de lo que es la guerra contra el terrorismo. Entonces, esa es la lectura que se da hacia adentro, porque hay mucha crítica de sectores demócratas que dicen, tú no podías usar la fuerza sin el permiso del Congreso. Sí. No lo necesito. Se le ha preguntado también, él ha dicho que para estas decisiones el presidente... No se necesita en este caso. Porque se corría el riesgo de que se filtre la información si es que los parlamentarios, el Congreso, alguien en el Congreso tomaba conocimiento de esto. No, y lo que dice Oscar es verdad. Además, el tema internacional, finalmente a Donald Trump no le importa, porque a Donald Trump está visto que el derecho internacional público ni le va ni le viene. Empecemos con el tema de los aranceles, ¿no? O las amenazas, ¿no?, a Dinamarca de apoderarse de Groenlandia,
o en su momento también de Panamá. tomar el control de Panamá. O sea, Donald Trump, el frente del derecho internacional, no le Dinamarca importa. ya salió el día de hoy también nuevamente a Claro, responderle, ¿no? hacía responder, incluso diciendo, ¿no?, que la OTAN prácticamente desaparecería si atacan, ¿no? Y por ahí había una reacción también que tú comentabas, Stephen Miller, diciendo muy así a lo cowboy, diciendo, bueno, igual necesitamos Ahora, cuando Groenlandia, habla ¿no? de la posibilidad o de las amenazas a Cuba, cuando amenaza a Petro, cuando amenaza a la propia Claudia Sheinbaum, estamos hablando aquí de un primer paso para otras incursiones de esta naturaleza. Por ejemplo, en Cuba, ¿ustedes creen que eso es posible? Es posible. Yo creo que... ¿O que es más parte del discurso la trumpista? pregunta es, ¿qué tan importante es Cuba dentro de la agenda regional? Entonces, yo no creo que Cuba no es importante por los recursos, es importante por su cercanía a China de repente, pero yo no creo que Cuba en este momento sea estratégico para Estados Unidos Una en este prioridad, momento. por lo menos, no. Prioridad es Panamá. Panamá fue una prioridad, es decir, algunas veces hablamos de gobiernos que podrían ser críticos de Estados Unidos, pero el gobierno del presidente Mulino es un aliado de Estados Unidos. Y eso demuestra cómo Trump no tiene problemas en amenazar a un país que considera pues un enemigo o a un país que considera un aliado. No tiene un problema. La pregunta es, luego lo que ha hecho con grupos de narcotráfico, con el narcotráfico considerado como terrorista en Venezuela, ¿podría hacer lo mismo en Colombia o en México? Esa es la pregunta. ¿Podría volver a violar la soberanía de países latinoamericanos? Les hago la pregunta a ustedes, que son los expertos. Ahora, en el caso de Cuba, tal vez, me imagino que Marco Rubio estará presionando para que se haga algo contra Cuba, porque evidentemente él es de origen cubano. Entonces, seguramente él estará solamente presionando para que algo ocurra, ¿no? Y hay una herencia histórica ahí con Cuba, ¿no? Efectivamente, ellos se han metido mucho con Cuba. Entonces eso podría pasar eventualmente y saben que mucha gente lo va a celebrar, ¿no? Por todo lo que sucede, por todo lo que sucede en Cuba. Ahora, respecto de otros países, lo que sí está claro en todo caso es que Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, ya ha dicho, en la práctica ha dicho que América Latina le pertenece a Estados Unidos, ¿no? Que el hemisferio occidental, ha salido esta, ¿no? El hemisferio occidental es nuestro, que es una especie de mensaje a China en el fondo, claro. Pero al mismo tiempo nos están diciendo a nosotros, ustedes son semi-independientes, ¿no? Si ustedes, si quieren establecer negocio con China, primero nosotros tenemos que tener una especie de veto, y eso en el fondo Sí. es lo que está diciendo, una especie de veto a cualquier nuevo negocio con China. Obviamente, China es un socio comercial para una gran cantidad de países, eso no se va a detener. Pero mayor relación con China, o incluso como ellos decían, no queremos que se entreguen contratos de infraestructura a empresas chinas, por ejemplo. Claro. Ahí, entonces, básicamente es interesante el tema. no queremos que hayan concursos, ¿no? Para libres, porque no queremos que las empresas chinas puedan postular. Correcto. Es decir, oficialmente ahora somos países semi-independientes. Sí. ¿Cuál creen ustedes debe ser entonces la postura o por dónde creen está en la estrategia de la oposición venezolana, si es que hay una estrategia o están de pronto improvisando también algo? ¿Cómo puede la oposición venezolana convertirse en un actor clave en este proceso y no quedar de lado completamente y dejar que el tema venezolano se resuelva entre el chavismo y la Casa Blanca? El problema de la oposición es que la oposición es un conjunto de partidos y de personas que no es algo tan homogéneo como muchos creyéramos desde acá. Además, el chavismo ha debilitado a lo largo de los últimos años mucho la oposición y además también es cierto que la migración también de jóvenes en su mayoría debilita la oposición. Yo hubiera esperado ya manifestaciones, ya pues gente saliendo a las calles. Entiendo que hay temor, entiendo que hay muchas dudas todavía, pero en muchas Estados preguntas. Unidos sí hubo Exactamente. algunas primeras. Entonces, me gustaría ver en Venezuela eso porque creo que la oposición debería articular una plataforma común, como lo han hecho en procesos electorales. Pero no te olvides que el sistema, el régimen se mantiene. Sí, yo diría, no sé si hay parte de la oposición que se mantiene unida, ¿no? Es más, cuando hubo la elección presidencial había una verdadera unidad. Después se resquebrajó cuando hubo estas elecciones regionales donde Capriles, ¿no? Participó en la elección, se prestó el juego del régimen y algunos otros, pero creo que todavía me parece que María Corina Machado sigue siendo una lideresa muy importante. El problema efectivamente es que están atrapados justamente entre Donald Trump, ¿no? Y el régimen, y tienen que ver qué es lo que hacen porque saben que la represión se mantiene. Entonces, si había incluso últimamente, antes de este episodio de Maduro, no había muchas protestas venezolanas porque tenían miedo
Entonces el miedo también juega y el miedo sigue funcionando porque siguen estando en el poder. Ahora, quería proponerles un tema que me parece también fundamental y que de pronto es una arista nueva, porque conocida la detención de Maduro, hubo algarabía, como es natural, no solamente en el Perú, sino en todo aquel país, digamos, donde se ha criticado y que también ha acogido a ciudadanos venezolanos que escaparon justamente de la dictadura. Y lo primero que se dijo es, ok, todos se pronunciaban con la esperanza de poder regresar pronto. Muchos, aun cuando ya hay gente que ha echado raíces, hay familias mixtas incluso, ¿no? Venezolanos casados con peruanas, peruanas casadas con venezolanos, niños que han nacido aquí o niños que nacieron allá. En fin, es un tema social complicado. Pero en este momento, cuando hablaba de la complejidad de la Fuerza Armada venezolana, es que Maduro cedió, como les decía, el poder a muchos grupos criminales, les permitió actuar. Caso Tren de Aragua, por ejemplo, ¿no? Haz lo que quieras mientras no me seas desleal. Haz lo que quieras, te cedo el control, sigue trabajando desde el penal, ¿no? ¿Y qué pasó? Se empezaron a extender estas organizaciones criminales al punto que nosotros hemos sido víctimas directas de eso, ¿no? De cómo estas organizaciones criminales, con el permiso y la venia de Nicolás Maduro, empezaron a extender sus tentáculos. Si entra, digamos, si la presión norteamericana apunta a combatir a esos grupos, ¿a dónde van a ir esos grupos? Es decir, me pongo en esa figura, ¿qué impacto puede tener esto justamente en las organizaciones criminales que operaban de manera muy cómoda con el chavismo? Porque estamos pensando en el venezolano que regresa, pero habrá algún otro que ante la transición pueda decidir salir. Y de pronto no será necesariamente el venezolano de bien. Digo yo, es una pregunta abierta, pero ¿cómo hacer para protegernos de eso que puede ocurrir? Porque las organizaciones narcotraficantes van a seguir operando. Y ya ha ocurrido ¿no? en otros casos, cuando, por ejemplo, hubo el acuerdo de paz en Colombia y gran parte de la FARC se desmovilizó. La presión de los militares fue justamente contra el narcotráfico en la zona fronteriza con Perú, y esto generó que a partir del año 2016-2017 mucha de esta actividad ilegal pasase al lado del peruano. Incluso el Perú decretó la provincia de Putumayo en estado de emergencia y estuvo varios años en estado de emergencia. Entonces, digamos, esa es una consecuencia, irónicamente, de un proceso de paz. ¿Cuál puede ser la consecuencia de un proceso de transición política en la cual pues, aparezca un nuevo gobierno que haga frente a la delincuencia? Puede generar esto, pues, que la delincuencia, con las redes que ya ha construido en Sudamérica, entre ellos en el Perú, puedan generar pues, algún tipo de movimiento o presencia mayor. Es posible, irónicamente, una situación que todos anhelamos puede generar consecuencias. Ojo, hoy hablamos también de que los venezolanos vayan a regresar a Venezuela, pero seamos sinceros, la situación se puede poner mucho peor en las próximas semanas si es que el régimen chavista pues, no accede a las amenazas de Estados Unidos, y esto puede generar una situación que puede generar más bien al contrario, presiones migratorias hacia afuera todavía.